Soy Hernán Gómez, analista político, periodista. ¿Qué puedo contar de mí? Pues estudié ciencias políticas en la UNAM. Viví muchos años fuera de México, en Sudamérica. Trabajé en Chile, en Argentina, en Brasil. Y parte de mi formación, creo yo, fue, incluso como periodista y como analista, fue dando un poco de seguimiento y conociendo las experiencias de los gobiernos de progresistas en América Latina. Desde el de Lula, yo fui a Brasil desde que ganó Lula. En Chile también después, en Argentina cuando ganó Kirchner, luego también trabajé para el gobierno de Kirchner. Hice mi tesis de doctorado, una larga investigación sobre Lula y el Partido de los Trabajadores en Brasil. Entonces siempre pues las experiencias de los gobiernos de izquierda en Sudamérica siempre fueron algo muy interesante para mí. Y bueno, pues regresé a México después de varios años fuera en 2012 y pues me tuve que chutar un gobierno que ya sabemos de qué corte fue. Y bueno, pues finalmente tener el gusto de ver a un gobierno de izquierda llegar al poder pues por la vía democrática en México, que era algo que pues que estaba muy pendiente. Si uno veía pues en muchos países de América Latina ya habíamos tenido gobiernos de izquierda o centro izquierda y México no. Para mí fue muy grato ver que en México pues ganara también una opción de izquierda. Yo no estoy tan seguro de que aquí se esté articulando un golpe blando. Sí veo que en varios países se ha ocurrido y que los medios sí han jugado un papel en eso. No se puede olvidar cómo en Brasil, por ejemplo, las manifestaciones en contra del gobierno de Dilma Rousseff fueron azuzadas por los medios de comunicación. Medios que paradójicamente tuvieron una relación muy buena con el gobierno de Lula al principio, pero en algún momento se les dieron vuelta. Y eso para mí la lección que deja es que nunca hay que confiarse nunca hay que creer que esos oligopolios mediáticos van a estar de tu lado. O sea, por el hecho de tener una alianza circunstancial, no hay que pensar que esos medios van a seguir de tu lado. Esos medios tienen sus intereses y en cuanto ya no les convenga determinado gobierno, pues van a articular iniciativas para desmantelarlos o digamos o que caigan esos gobiernos. En Brasil yo lo vi muy claramente porque además no solo promoviendo estas manifestaciones, sino mucho peor, digamos. Las investigaciones de corrupción en ese país abarcaban, digamos, la cantidad de políticos involucrados en el escándalo del Lavallato, involucraban a políticos de muchos partidos. No me tocaron estando allá, me tocaron ya después que regresé. Pero bueno, fue muy claro cómo, creo yo. La verdad es que empezaron pues desde Venezuela, el golpe que le intentaron hacer a Hugo Chávez. Luego en Bolivia hubo un intento con Evo Morales. Luego, porque ya había habido un intento hace mucho. Luego el más reciente, que pues lo logró sacar del poder. Y también un golpe blando, digamos, con Dilma Rousseff, cuando pues con una serie de cargos ridículos el Parlamento le hace un juicio político y la destituyen. Y luego utilizan todo el aparato de justicia de Brasil para impedir que Lula llegara al poder por la vía democrática.
Todas estas experiencias lo que muestran es que la derecha, pues, digamos, utiliza la democracia cuando le conviene y que cuando, digamos, nunca van a aceptar mucha democracia porque cuando la democracia le deja de convenir a sus intereses, pues pueden dar un golpe autoritario. Y eso lo hemos visto pues desde siempre en América Latina. Ha sido la historia desde hace muchos años en la región. Antes eran golpes militares y gobernaban las juntas militares. Ahora son golpes institucionales. Usan a las instituciones, usan a los medios, usan a una serie de actores para destituir gobiernos electos democráticamente. Pero ¿qué hacían los medios? Los medios, aliados con los jueces y con los fiscales, lo que hacían era solamente dar información, filtraciones de información, etcétera, de los personajes de la izquierda. Entonces usaron esta investigación muy grande, que fue una investigación muy importante, para destruir a la izquierda, con el apoyo de los medios que se prestaron a eso. Deslegitimar a la izquierda, desprestigiarla frente a la sociedad y que creciera un sentimiento de odio hacia Lula, hacia el PT, hacia Dilma, y lograron su cometido. Y por culpa de ellos, hoy está Bolsonaro en el poder. Yo no veo que hayamos llegado a ese extremo, veo que sí hay medios que se dedican sistemáticamente a atacar al gobierno y a desvirtuar la información. Ahora, por ejemplo, con el tema pues las discusiones que ha tenido el presidente con grupos religiosos, pues con la Iglesia Católica, y antes con la polémica con Al-Arraqui, la han utilizado como para presentar al presidente como si estuviera en contra de la Iglesia Católica, en contra de la comunidad judía, y lejos de ser cierto, la verdad. Entonces, yo creo que los medios... A ver, el gran problema en México es que los medios vivían muy bien, muchos de ellos, de los subsidios que les daba el gobierno de publicidad oficial. O sea, la publicidad oficial fue creciendo desde el gobierno de Fox, año con año, hasta cantidades groseras, digamos, del presupuesto que se iban a los medios. Entonces los medios realmente vivían, pues básicamente era una especie de chayote institucionalizado, porque vivían de ese recurso público que les llegaba de los medios del gobierno. Cuando llegó López Obrador recortó severamente esa publicidad, que se usaba obviamente para premiar o castigar la línea editorial de los medios. Lo que hizo este gobierno fue reducir significativamente ese dinero, o sea, se le sigue dando, pero muchísimo menos. Y obviamente pues eso no los tiene nada contentos. Entonces eso de entrada marcó una cierta línea hacia el gobierno de López Obrador, desde el principio, yo diría. En todos los medios hay línea. Sí, claro. O sea, en todos los medios hay ciertos temas que te piden tocar de determinada manera, personajes que en determinado momento te dicen que no hables de ellos. Sí, yo creo que a todos los que trabajamos para medios hegemónicos nos ha pasado en algún momento que nos llegue una llamada, que nos hagan una indirecta, una señal, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, esas cosas pasan, son comunes, digamos. Pues a mí me parece bueno estar en todos los espacios posibles. Estoy en La Octava desde hace ya 2 años, que es un proyecto que me gusta mucho. Estoy en El Universal, escribo los domingos. Estoy en MBS también los miércoles, iniciando también un proyecto nuevo por ahí. Yo creo que los medios hay que buscar una buena combinación entre medios más independientes, medios hegemónicos, porque también me parece importante estar en todos los espacios, pues, en los espacios en los que tienen, digamos, más llegada. Entonces,
pues a mí me parece que es, al final, digo, por ejemplo, también estuve en Televisa y eso hay gente que me lo criticaba, ¿no? Gente de la 4T, que por qué estaba yo en Televisa. Iba todas las semanas al programa de Leo Zuckerman. Y había gente que no le parecía, que no le gustaba que yo fuera a Televisa. Y yo la verdad decía, bueno, a ver, hay que ocupar todos los espacios. Y si Televisa da espacios y se abre a tener conductores, digamos, con mi forma de pensar o el Universal, y dan espacio para eso, pues hay que tomar esos espacios, no hay que dejarlos vacíos, ¿no? Uno no puede decir, no, a mí no me gusta la línea editorial de Televisa, no, yo no comparto la línea editorial del Universal, entonces no voy a estar ahí. Pues no, yo creo que si hay medios que quieren tener pluralidad de opiniones y además si muchos de esos medios tienen concesiones que son públicas, pues al final los medios tienen o sea, no son de sus dueños, creo yo, ¿no? Los medios no son exclusivamente del dueño del medio. Los dueños son, pues al final son de una comunidad también, que los lee, que los ve y pues tienen el usufructo de una concesión que es pública, ¿no? Los medios, en el caso de los medios electrónicos. Teníamos una sección donde desmentíamos fake news. Empezamos primero, es que cuando yo entré a la octava, a la semana empezó el COVID. Entonces creamos un formato sobre el coronavirus, se llamaba Especial Coronavirus, y toda la información, eran 2 horas diarias de informar qué estaba pasando con el coronavirus, entrevistar expertos, gente que había tenido el virus. Fue muchísimo trabajo. Esos primeros meses tuvimos ese espacio que yo conducía y luego ya creamos un espacio que se llamó El Octágono, que más que ser un noticiero era un espacio de debate político y de entrevistas. Entonces, organizábamos debates y también muchas entrevistas, ¿no? Y ese espacio sigue, ahora está los domingos y se puede seguir en el canal de YouTube de La Octava. Empezamos, me acuerdo que hice un programa, porque también estuve en la televisión pública. Estuve en Canal 11, en Canal 22. Y en el Canal 22 tenía un programa que se llamaba Sin Azúcar. Y un día hicimos un programa justo sobre las fake news en tiempos de coronavirus. Y un poco lo que queríamos mostrar era el nivel de irresponsabilidad de las fake news. Porque, a ver, una cosa es, bueno, que en una campaña política, por ejemplo, haya fake news. Pues digo, uno más o menos lo entiende porque dices, bueno, pues es la guerra electoral. Pero ya que en plena pandemia, cuando está en juego la vida de la gente, salgan a decir cosas que si la clorhidro... ¿Cómo se llamaba? La clorhidro... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Esta cosa que daban a la gente para que se la tomara. O sea, ya los niveles, digamos, de recetarle veneno a la gente, de recetar soluciones que ponían en peligro su salud, de divulgar información falsa que estaba generando pánico. Esto a mí me generó como mucha preocupación porque dije, es que no hay límites éticos, no hay como... Ese es el problema de las fake news. Y hoy en día que nos llega la información por teléfonos celulares o por redes sociales, la gente no distingue, hay mucha gente que no distingue que, esto lo publicó el Universal o esto lo publicó La Jornada, bueno, pues entonces debe ser información verificada. Mucha gente no distingue una fuente seria, digamos, de una fuente, pues, una página ficticia o etcétera, ¿no? Digamos, mi propia madre de repente me dice, un día me dice, oye, ¿viste que empezó la Tercera Guerra Mundial? Y yo, ¿qué? Sí, ya empezó. Y estaba convencidísima. ¿Cómo? ¿Pero dónde viste eso? Yo me reía. Lo leí en Facebook. Dice, pero a ver, Facebook no es un medio. Facebook no, o sea, es una plataforma donde cualquiera puede subir sus porquerías. Pero mucha gente cree que porque lo leyeron en Facebook es real. Y bueno, ejemplos de fake news, híjole, hay miles, hay muchísimos.
Poncho Gutiérrez ha hecho un muy buen trabajo de desmentir fake news y las ha sistematizado y las ha ido. Lo que es cierto es que, y esto hay datos y hay estadísticas, es que la ultraderecha, por ejemplo, recurre, en Europa, por ejemplo, tú ves quienes diseminan más fake news y la ultraderecha está mucho más alta. O sea, parte de la estrategia de la derecha para generar pánico social pasa por inventar noticias para generar alarma en la gente. Y son noticias que muchas veces lo que hacen es reforzar un prejuicio. Te doy un ejemplo. Hay un prejuicio en contra de las mujeres trans, ¿no? Es un prejuicio muy fuerte. No, pues que las mujeres trans no son mujeres, que... Y entonces sacan, por ejemplo, una noticia de que una mujer, o bueno, sí, una mujer trans, se metió al baño de las mujeres y nada más se había disfrazado y en realidad no era una mujer trans y violó a unas mujeres en el baño. Por ejemplo, esa muchas veces es noticia falsa. O sacan un caso que no está verificado y eso lo usan para querer prohibir que las mujeres trans entren a los baños de mujeres, ¿no? Entonces, así pasa en muchos ámbitos. Para, digamos, se aprovechan de que hay un prejuicio, instalan una noticia falsa y con base en eso van construyendo una narrativa y un discurso de odio. Entonces, muchas veces los discursos de odio se nutren de noticias falsas. Por eso son muy peligrosas digamos, Bolsonaro en Brasil. La noticia falsa era que habían creado un kit gay para los niños en las escuelas, para dárselo a los niños para que aprendieran a ser gay desde chiquitos, por ejemplo. Algo así iba la noticia. Pues era simplemente una... Ah, y decían además que quien lo estaba haciendo era el gobierno del PT, ¿no? Ese tipo de cosas son cada vez más comunes. Bueno, Donald Trump era una máquina de inventar fake news, tanto que lo tuvieron que pues ya creo que lo censuraron en Twitter, ¿no? No existe Donald Trump en Twitter ya. Creo que es una muy buena idea, creo que no está llevada de la mejor manera, porque me parece que no ha sido suficientemente rigurosa y que un programa de desmentir noticias falsas tiene que ser incontrovertible, digamos, tiene que dar datos duros, no opiniones de la conductora, y tiene que ser sobre hechos objetivos concretos. Digo, yo creo que ya se ha hecho mucha parodia incluso de esa sección, al punto de criticar, por ejemplo, esta frase que alguna vez dijo de no es falso, pero se exagera. A ver, si es una sección de desmentido de fake news, se tendrían que abocar solamente a desmentir con información verificada cierto tipo de información. Entonces, me parece que es muy buena idea, pero me parece que no se ha llevado muy bien. Las fake news no están solo de un lado, las usan, las usa todo el mundo. Ahora sí creo que en el caso de que han sido utilizadas en contra de la 4T, claro que sí, sistemáticamente. Todas las semanas lo vemos. Hay gente que paga por eso, ¿no? En las campañas electorales es un recurso de campaña. Digamos, parte de restarle credibilidad y legitimidad a tu adversario pasa pues, por llenar de mentiras el discurso público. Pues un ejemplo muy ridículo, por ejemplo, Joaquín López Dóriga diciendo que el tren en el que se había subido el presidente era un simulador, ¿no? Y que atrás era falso, ¿no? La imagen que se veía. Eso, por ejemplo, es uno de muchos ejemplos, pero pues no, la verdad es que los periodistas como que hay una cosa como que pueden mentir impunemente y no hay ninguna consecuencia en general, ¿no? Yo no digo que deba haber una sanción jurídica porque eso se podría prestar a
violar la libertad de expresión. Pero creo que el derecho a la libre expresión tampoco debe interpretarse como el derecho a la mentira y a la calumnia. Y yo sí creo que hay un exceso a veces, o sea, los propios medios me parece que tienen que tener códigos de conducta y de ética y cumplirlos y ejercerlos, ¿no? Recuerdo casos de periodistas que han tenido que renunciar por cierto trato informativo a cierto tema, pero así que me venga a la mente en los últimos años algún periodista que haya tenido que renunciar conocido por divulgar una fake news, lo hacen muchas veces en sus cuentas de Twitter también. Pues yo creo que la sanción es un mercado, digamos, muy pequeño, entonces tampoco es bueno que tú estés, generalmente los periodistas que les pasa eso nunca cuentan, nunca lo dicen públicamente, ¿no? Pues justamente por eso, porque pues después nadie te va a querer contratar en un medio si tú estás acusando de que te pusieron un bozal en el otro, ¿no? Yo creo que la 4T, como muchos gobiernos de izquierda en América Latina, han subestimado la importancia que tiene crear medios alternativos. O sea, no solamente hay que combatir las fake news, las noticias falsas de los medios hegemónicos, sino también me parece que es importante este, promover medios alternativos. Y eso pasa también por generar condiciones para que esos medios puedan surgir y fortalecerse. Y también por no olvidar la importancia que tienen los medios públicos. Yo creo que a los medios públicos se ha hecho un trabajo, pero insuficiente. O sea, no se les dan dados tantos recursos. Tú ves, por ejemplo, Canal 11. Canal 11, que es el medio público más grande, pues tampoco es que haya innovado muchísimo, ofrecido alternativas muy novedosas en los medios públicos. Yo no siento digamos, crearon uno, dos, tres programas de opinión política más cercanos o más favorables a la 4T, pero al mismo tiempo mantuvieron muchos de los programas de política anteriores con las mismas caras, los mismos conductores, los mismos... Este, hay poco ejercicio periodístico. A veces pienso que hay que hacer también más reportaje de calle, más cosas, menos opinión y más periodismo. Falta, ¿no? Documentar más. Por ejemplo, yo creo que la propia 4T no ha documentado bien sus proyectos exitosos. O sea, no vemos, no sé, el funcionamiento de los programas sociales, los proyectos estratégicos. Hay muy poco mostrando el avance de la 4T, cómo le está cambiando la vida a la gente, cómo está avanzando, digamos, la 4T en las regiones, ¿no? En el territorio. Hay una perspectiva, este gobierno ha enfatizado mucho esta idea de gobernar desde el territorio y no solo desde el escritorio, pero los medios yo no veo que estén contando esas historias, ni siquiera los medios públicos. Hace falta que tengan más recursos para hacer eso y más presupuesto, pero también hace falta que busquen, no puede ser solamente contar la historia de la 4T desde el gobierno de la Ciudad de México en una lógica como centralista, ¿no? Hay que mostrar lo que está pasando en el resto del país, ¿no? ¿Qué avances hay y también qué retos y qué desafíos? Porque no todo es positivo, hay cosas que también no han funcionado tan bien, pero también hay que verlas, y si no hablamos de eso, pues no se puede ni mejorar lo que está bien, ni cambiar lo que está mal, ¿me explico? Entonces sí me parece que en general el potencial que tienen los medios no, creo que el propio presidente no le ha dado el énfasis que se requeriría. Y especialmente, insisto, con los medios públicos, porque
son los que naturalmente pueden ser el contrapeso a los medios hegemónicos.